Buen día, bienvenidos al desarrollo de la práctica número 3 que corresponde a gravimetría de iones. La práctica 3 habla sobre la obtención del trióxido de azufre y en este caso a partir de yeso. El yeso es un componente químico que está conformado por sulfato de calcio principalmente. Este sulfato de calcio es una molécula que en su forma natural la encontramos de forma dihidratada. Para ello entonces vamos a elaborar un experimento en el cual tenemos diferentes procesos. Está el proceso en donde tenemos que suspender, en este caso, a nuestro compuesto químico para que pueda generar en este caso una reacción en una forma de analito. Posteriormente vamos a generar un proceso ácido para eliminar impurezas. Vamos a calentar también para favorecer la liberación de impurezas. Después vamos a neutralizar con hidróxido y posteriormente de neutralizar con hidróxido de amonio vamos a generar un proceso en el cual vamos a eliminar impurezas, pero ahora con presencia de anaranjado de metilo como indicador. Una vez que se forma un precipitado por la acción de calor, posteriormente vamos a filtrar, removemos el precipitado y una vez que removemos el precipitado, el líquido lo vamos a recuperar para continuar con nuestro proceso. Una vez que recuperamos nuestro proceso, ahora vamos a generar una limpieza por el exceso que se pudo haber formado de cloruros con nitrato de plata. Vamos a generar un precipitado primero con cloruro de bario y posteriormente al precipitado vamos a limpiar el mismo con nitrato de plata como un indicador. Una vez que hagamos estos lavados, vamos a llevar nuestro compuesto a un proceso de secado cerca de los 900 Celsius y posteriormente del secado vamos a generar un proceso de gravimetría, un proceso de pesado, y por diferencia de pesos vamos a obtener el rendimiento de la reacción. En este caso obtendríamos el rendimiento experimental y de forma teórica tendríamos que hacer el cálculo del rendimiento que tiene en este caso el sulfato de calcio dihidratado para obtener trióxido de azufre. Y una vez que obtenemos el trióxido de azufre, entonces generamos el peso en masa para poder calcular el rendimiento de la reacción. El objetivo de la práctica es determinar la cantidad de sulfato en forma de trióxido de azufre en una muestra de yeso. Para ello tenemos algunos materiales. Entre los materiales que vamos a utilizar se encuentran vasos de precipitado de diferentes volúmenes. En este caso vamos a necesitar nuestro vaso de precipitado para generar el proceso de calentamiento en un agitador magnético. Aquí tenemos un vaso de precipitado con nuestra muestra de yeso que se encuentra ya seco. Aquí tenemos una solución de cloruro de bario al 10%, que sería este reactivo. Tendríamos una solución de ácido clorhídrico 1:1, la cual se preparó bajo la campana de extracción. Tenemos al hidróxido de amonio y tenemos a una solución de nitrato de plata, así como al anaranjado de metilo, que es un indicador. También para ello estamos indicando los reactivos que se van a abordar en esta práctica para llenar nuestras hojas de seguridad en la bitácora. Tendríamos entonces, les repito, el nitrato de plata, el hidróxido de amonio, ácido clorhídrico, tendríamos el cloruro de bario y como indicador el anaranjado de metilo. Posteriormente vamos a utilizar un mortero. Este mortero se va a utilizar solamente en el caso de que nuestro yeso presente una aglomeración en forma de una piedra. Ocuparíamos algunos embudos. En este caso vamos a manejar el embudo de cristal para hacer nuestro proceso de filtración por gravedad. También podemos utilizar este embudo de porcelana para el proceso de digestión ácida, pero como la muestra es muy pequeña vamos a trabajar con el de vidrio. Posteriormente
vamos a utilizar unas pinzas para poder manipular nuestros filtros. En este caso es muy importante no manipular el filtro con la mano, dado que el filtro puede llegar a tener grasita o tener partículas de nuestras manos. Tenemos otro papel filtro un poquito más grande para el proceso inicial de filtración, y vamos a trabajar también con algunos vidrios de reloj. Los vidrios de reloj son para hacer el pesado de nuestras diferentes sustancias químicas, por ejemplo para el pesado del cloruro de bario, para poder preparar nuestra solución al 10%. Recordemos que para preparar las soluciones porcentuales tenemos que tomar en cuenta los gramos del reactivo, los mililitros de la solución y multiplicar por 100 para hacer nuestros cálculos. Tenemos también el uso de agua destilada para resuspender nuestro compuesto y que el analito esté en condiciones de reaccionar. Y vamos a utilizar un agitador magnético, en este caso es con temperatura. Este agitador magnético lo vamos a trabajar con un imán, también conocido como mosca, y vamos a trabajar con pinzas para trasladar nuestro crisol una vez que se llegue el momento de la ignición. En este caso vamos a utilizar un crisol para el momento final, ya el momento de ignición. Con respecto al equipo, vamos a utilizar una estufa de secado. Las estufas de secado las vamos a utilizar para secar el yeso, para secar el papel filtro, para secar el crisol y posteriormente utilizar un desecador para que el desecador extraiga toda la humedad y se pueda temperar. Posteriormente vamos a utilizar también dentro del equipo una balanza analítica para obtener nuestros pesos. Como vamos a trabajar con una cantidad un poco pequeña, vamos a trabajar con nuestra balanza analítica de 4 decimales. Con respecto al procedimiento, el procedimiento de la práctica se indica en la página número 18 y en la página número 19. Tenemos que hay que registrar, en este caso, el peso de la muestra, que es yeso, este sulfato de calcio dihidratado, que se sugiere en el manual que sean 0.2 gramos. Posteriormente tenemos que reportar el peso del crisol vacío, pero en este caso vamos a reportar el peso del crisol pero con el papel filtro que vamos a utilizar, para después no tener que pesar el papel filtro aparte y obtener nuestros pesos. Tendríamos que tener el peso del crisol con el precipitado calcinado. En este caso vamos a utilizar el peso final, ya que salió de la mufla. Y por último, pues tendríamos que hacer el cálculo para ver el rendimiento. Con respecto a los filtros, vamos a trabajar con filtros de fibra de vidrio. Para iniciar el proceso de filtración, el primero vamos a trabajar con filtros de poro pequeño, y posteriormente para el proceso de ignición vamos a trabajar con filtros de fibra de vidrio, ya que los filtros de celulosa no pasarían el proceso de ignición. En el caso del filtro que tenemos de fibra de vidrio, ese sí soportaría el proceso de ignición y tendríamos nada más una reducción en tamaño, pero podríamos manejarlo sin problema. Para iniciar nuestro tratamiento tenemos una muestra de yeso aglomerada, y en este caso el yeso lo vamos a triturar con el auxilio de un mortero. Una vez terminado el proceso de trituración, ahora transferimos
nuestra muestra a un vaso de precipitados para poderla manipular en el proceso. Posterior a la trituración, ahora vamos a secar el yeso en una estufa para tratar de remover la humedad de la muestra. Una vez transcurrida una hora, después de secar a 100 grados Celsius, transferimos nuestro vaso de precipitado a un desecador. Cuando el vaso de precipitado ya esté cercano a la temperatura ambiental, entonces lo vamos a someter a un proceso de secado, pero ahora en el desecador. Transcurrido una hora dentro del desecador, procedemos a pesar la muestra que vamos a revisar en nuestro ensayo. A continuación vamos a tomar el peso de la muestra que vamos a procesar en nuestro ensayo. Para ello vamos a tarar un vidrio de reloj. Una vez que taramos el vidrio de reloj, ahora vamos a pesar 0.2 gramos que se nos solicitan para el desarrollo de la actividad experimental. Para iniciar con el proceso experimental vamos a transferir 0.2 gramos del polvo de yeso, que en este caso es sulfato de calcio dihidratado, a un vaso de precipitados de 250 mililitros. Para en este caso no tener pérdidas, vamos a poner un poco del ácido clorhídrico que se le va a adicionar al vidrio de reloj, para de esta forma no tener pérdidas en el proceso.
Incorporamos el resto del ácido clorhídrico. 10 mililitros de una solución, 1 a 1. Incorporamos 50 mililitros de agua destilada. Prendemos la campana de extracción y posteriormente vamos a incorporar 3 gotas de naranja de metilo. Incorporamos hidróxido de amonio hasta obtener un color naranja para garantizar la eliminación de las impurezas en el proceso. Filtramos por gravedad.
Continuamos con el proceso en un tratamiento térmico. Y posteriormente incorporamos una solución de cloruro de bario al 10%. Una vez que se ha homogeneizado muy bien la solución de cloruro de bario, dejamos de agitar y ahora dejamos precipitar. Una vez que se formó el precipitado, ahora vamos a filtrar por gravedad en un filtro de fibra de vidrio. Aquí observamos un precipitado de color blanco. Ahora vamos a incorporar a la mufla el crisol a 900 grados Celsius por 30 minutos. Apagamos la mufla y posteriormente dejamos atemperar. Ya que atemperó y que ya no tenemos temperatura en la mufla, retiramos el crisol y registramos peso constante con el filtro. A continuación vamos a extraer la humedad del crisol y del papel filtro que se va a utilizar en el proceso de incineración. Utilizamos para ello la estufa de secado. Transcurrida una hora, procedemos a enfriar, a temperar nuestro crisol para ponerlo al desecador, en este caso para extraer el exceso de humedad y poder pesarlo y obtener para ello nuestro peso constante. Introducimos nuestro crisol y el papel filtro para extraer el exceso de humedad en el proceso para temperar nuestro material de laboratorio. Transcurrida una hora, llevamos nuestro crisol y el papel filtro a la balanza analítica para tomar nuestro peso constante. Obtenemos el peso del crisol con el papel filtro.
A continuación vamos a adicionar nitrato de plata. El nitrato de plata, como lo vamos a observar en esta muestra, tiene la función de identificar la presencia de cloruros. En este caso, si hay cloruros, entonces se formará un precipitado de color blanco. El objetivo sería adicionar al filtro nitrato de plata, hacer enjuagues con agua destilada. Realizamos los lavados hasta eliminar todas las impurezas de cloruros, utilizando en este caso como indicador al nitrato de plata. Una vez que obtengamos una solución incolora, nos aseguramos entonces que ya no tengamos presencia de cloruros y por lo tanto ahora nuestra muestra puede pasar a el proceso de ignición a 900 grados Celsius en una mufla. Secamos con el auxilio de una mufla, en este caso a 900 Celsius. Transcurrido el tiempo, vamos a transferir ahora el crisol al desecador para que termine de temperarse y posteriormente vamos a pesarlo en la balanza analítica. Bien, con esto terminamos nuestra práctica experimental. En la página número 19 se encuentra un cuestionario en el cual está la primera pregunta que nos dice que hay que indicar la reacción que ocurre entre el yeso, que en este caso sería el sulfato de calcio deshidratado, con el ácido clorhídrico. Hay que indicar tanto los reactivos como los productos, balanceando la ecuación. Posteriormente indicamos la reacción que ocurre con el cloruro de bario y el ion sulfato, igual balanceando en este caso los reactivos, los productos, con sus coeficientes estequiométricos y sus subíndices respectivos. Posteriormente se nos solicita la reacción del nitrato de plata con el ion cloruro y hay que investigar en fuentes confiables, que pueden ser artículos o libros, de forma convencional, qué porcentaje de trióxido de azufre se encuentra en el yeso puro. Posteriormente hay que explicar por qué es importante utilizar el ácido clorhídrico en este procedimiento gravimétrico y también cuál es la finalidad de efectuar los filtrados. El primer filtrado, que corresponde en este caso al filtrado que se hizo después del tratamiento con ácido clorhídrico y con el tratamiento de hidróxido de amonio. Después hay que indicar qué función tiene el cloruro de bario en el procedimiento cuando se formó el precipitado, qué es lo que ocurre en esta parte del procedimiento. Posteriormente hay que indicar por qué tenemos que utilizar nitrato de plata en el procedimiento. Y por último hay que establecer la fórmula que se utiliza para el porcentaje de trióxido de azufre en la muestra a partir del rendimiento de la reacción. Hay que incorporar una conclusión que refiere al objetivo general de la práctica, que es determinar la cantidad de sulfato en forma de trióxido de azufre en una muestra de yeso. En este caso hay que incorporar una conclusión que nos indique por qué pudimos, por este método gravimétrico, comprobar en este caso el rendimiento que tiene el yeso para obtener azufre.
Hay que incorporar la bibliografía que se solicita en el manual, con la cual se generaron las respuestas dentro de la práctica, y hay que contestar la bitácora de laboratorio. La bitácora de laboratorio la vamos a llenar con los productos que generamos en esta práctica, y tenemos que llenar también las bitácoras que refieren a los reactivos que se utilizaron en esta práctica, así como a los indicadores. Sin más, les deseo éxito en su actividad en plataforma. Gusto en saludarles y nos vemos en la siguiente sesión.